En tanto que llega al Gobierno el informe de la Real Academia sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución, celosos guardianes del igualitarismo que no paran, ahí están. Cuenta Kim Monzó que entre las novedades de Amazon ha encontrado una versión en español del Principito de Saint-Exupéry adaptada como la Principesa. Y se preguntarán, ¿por qué no la traducción literal, que sería la Principita? Pues no lo es, porque la palabra princesa arrastra una carga de menosprecio sexista imposible de sobrellevar. ¿Qué diría el aviador francés si viera a su personaje convertido en una niña de cabellos violetas, recorriendo los planetas en compañía de una aviadora, lógicamente, como corresponde a esta manía de trastocarlo todo? Amazon también ofrece La casa de Bernardo Albo, una reorientación de la obra de Lorca en la que Federico aparece en el papel de Adela, Pamear y no echar gota. Y ahora que estamos en vísperas del 1 de noviembre, ¿por qué no hacer Doña Juana Tenorio y Don Quijote que sea Doña Quijota y la regenta el regente y el lazarillo la lazarilla y el capitán a la triste, la capitana alegre? Esto no lo para ya ni Pérez Reverte. Por cierto, hoy nuestro invitado con Falcó. Periodista, académico y escritor de éxito, Arturo Pérez Reverte es el creador de las novelas históricas que más han apasionado al lector en los últimos tiempos. La última que acaba de publicar, Sabotaje, la tercera entrega de la serie protagonizada por el espía Falcó, se adentra en la Europa intelectual, retratando el París de finales de los años 30, con un protagonista que vuelve con la dosis subida en todos los aspectos. A Falcó, que trabaja para el bando fascista durante la Guerra Civil Española, le encomiendan la misión de sabotear el cuadro de Guernica que está pintando Picasso para que jamás llegue a la Exposición Universal, donde la República pretende conseguir apoyo internacional. Con este trabajo dice que intenta recuperar la naturalidad del horror a través de los asesinatos y torturas que el propio protagonista lleva a cabo. Pérez Reverte, a quien le gusta imaginar y viajar con los personajes, pero detesta escribir, confiesa que lo que más disfrutó de la novela fue darle una paliza a Hemingway. De momento, con Sabotaje, el autor va a darle un descanso al espía para dedicarse a otros proyectos. Bienvenido, Arturo, una vez más. Muchas gracias, gracias. Tenemos aquí ya la tercera entrega, la trilogía, que de momento de Falcó, Eva y Sabotaje, y aquí paras al personaje, no quieres verlo envejecer, a Falcó. No sé cómo envejece, pero no se acaba. Digamos que lo dejo ahí. Hay otras cosas que quiero. No sé cuánto me queda como escritor, no lo sé cuántos años me quedan activos. Hay novelas que quiero escribir que aún no he escrito. Y bueno, Falcó hay 3. Puedo aparcarlo de momento. Queda aparcado, no queda olvidado, ni alejado, ni rematado. Solo no, es que quien entra aquí no puede olvidarlo a un personaje así. Eso espero. Yo he hecho lo que he podido, más de 500.000 ejemplares vendidos de la saga Falcó. ¿Esperabas que fuera acogido también un personaje que tú ya te empeñabas en decir que era un canalla, un malvado, un hijo de su madre? Bueno, ese era el desafío, conseguir que un tipo que es un torturador, un asesino, un criminal, un machista, un tipo, bueno, muy de su época, muy de su momento, un hombre violento y duro y cruel, una especie de lobo depredador, fuese aceptado por los lectores, ¿no? que quisieran acompañarlo. Para eso, pues a cambio, pues lo hice encantador, simpático, guapo, elegante, en fin, un montón de cosas. Y parece que la combinación ha funcionado, de lo cual estoy muy contento. Sí, pero también tiene, no sé si virtudes, pero por lo menos el compromiso a la palabra dada, que no la tiene lealtad. Tiene lealtad. Sí, hombre, Falcó, como todos mis héroes, tiene códigos, ¿no? Todos mis héroes, aunque sean héroes marginales o héroes, digamos, poco recomendables socialmente, tienen códigos, reglas personales retorcidas, pero Falcó tiene las suyas, ¿no? Factores como lealtad, como coraje, como dignidad, como orgullo, bueno, le llaman la atención, ¿no? Entonces, cuando encuentra eso, incluso en sus enemigos, pues lo admira y reacciona de una manera, digamos, apropiada. No tiene ideología, pero no tiene patria, pero tiene lealtad. De personajes así que han calado en tus seguidores, en tus lectores, el capitán, a la triste, o no me acuerdo ahora mismo del nombre, el tango de la vieja guardia. Más Costa, el bailarín mundano. Sí. O está también la reina del sur, o Falcó. ¿Con quién te tomarías más a gusto tú
pues un aperitivo. Claro, todos ellos. Al fin y al cabo, juntas a todos. Claro, yo escribo para estar a gusto, yo escribo para modelar el mundo a mi gusto. Yo escribo para durante un año, el tiempo que tarda una novela, 1 o 2 años que cada novela me lleva, ser feliz, vivir en compañía de gente que me interesa, imaginar cosas que me interesa, hacer cosas que no habría podido hacer a lo mejor en la vida normal, o que hice así escribiéndolas hago de otra manera. Pero bueno, pues todos ellos, digamos, son mis compañeros de copas, de silencios, de navegación, de caminos y de todo. O sea, Falcó, digamos, es el único, es el más reciente, es que todavía tengo más fresco, pero todos ellos responden a ese patrón, todos ellos. Bueno, aquí le preguntan, en la primera operación que le encargan a Falcó, que ahora entraremos, porque es un thriller esta novela, es un thriller, entonces se puede contar poco. Intenté que lo fuera. Lo es, con la tensión que tiene. Y ese Paquito Araña, ese vaya personaje. Sí, Paquito Araña, el asesino homosexual que se pinta las uñas para torturar. Sí, es un personaje que le tengo mucho cariño, es un personaje que viene del cine, viene de personajes como Peter Lorre, personajes del cine, ¿no? Pero después está retomado por la literatura y está reelaborado y le tengo mucho. Es un personaje del que estoy muy contento, Paquito, ese secundario. Siempre pensé que los buenos secundarios siempre ayudan a que la historia tenga más solidez, ¿no? Y secundarios como Paquito Araña ayudan mucho a que Falcó sea lo que es. Sí, aquí hay varios, pero es más cruel todavía. Bueno, Falcó Falcó tiene códigos, Paquito Araña no tiene ninguno. Paquito Araña es un asesino, es un psicópata. Falcó es un tipo que ejerce la violencia como herramienta profesional. Él no es un hombre que disfrute torturando ni matándolo. Es que en su oficio, en el de espía, en el de agente, en ese momento, en agente de los servicios de inteligencia franquistas, para los quienes trabajan en ese momento, torturar, matar, forma parte de su trabajo. Entonces, bueno, ejerce las funciones de su oficio con la frialdad profesional de quien sabe que es el oficio que tiene que desempeñar. No, pero Paquito Araña es un psicópata. Paquito Araña disfruta matando y torturando, le parece divertido ejercer la violencia, mientras que para Falcó es una consecuencia, como te he dicho, de su vida profesional. En las primeras páginas, en las primeras acciones, bueno, la primera acción que hay en esta novela, en Sabotaje, la hace a medias con Malena, y que le pregunta que es la primera vez que ve ella matar en directo. Ella va por ideología, ¿no? Malena es una chica carlista que la ponen a colaborar con él en el sur de Francia. Y ella va por ideología. Y le pregunta, ¿se puede matar demasiado? Sí, ¿Qué es eso de matar demasiado? Bueno, y él dijo, se puede. Se puede, claro. Porque la vida de Falcó, matar, como he dicho antes, forma parte de su vida profesional. Entonces, claro, para una chica que va a llegar a ese mundo, al mundo de los agentes, los espías, para llegar a ver la violencia, todavía es alguien, digamos, que tiene una inocencia por perder ese territorio. Falcó perdió esa inocencia hace mucho tiempo y Falcó sabe que se puede matar demasiado. Sí. Y la siguiente pregunta, y deja recuerdos incómodos y dice, a veces. Sí. Bueno, ¿por qué has situado a Falcó? Estamos en guerra, la primera estaba ya la Guerra Civil Española. Y la Mundial a punto de estallar. Y la Mundial, que aquí se dice en un momento que es un ensayo de lo que va a pasar y lo que viene sobre Europa, se advierte eso, pero ¿por qué? Pero ojo, perdona, no es una novela sobre la guerra, eso hay que tenerlo siempre muy, muy claro. No es una novela sobre la Guerra Civil, yo no quiero explicar la Guerra Civil. No es una novela sobre la Yo Guerra paseo a mi espía por la Guerra Civil como lo paseo por la Europa de ese momento, pero no intento explicar ni la Europa ni la España. Son decorados nada más, telones de fondo. Pero son inevitables que se cuelen ahí. Claro, naturalmente. También tu manera de ver la guerra o ver lo que fue. Bueno, ahora está entre los intelectuales porque va el encargo, que eso se dice y se puede decir, es abortar el gran cuadro que va a pintar Picasso en París. Ese es uno de los encargos. Reventarle el Guernica. Reventarle el Guernica. Sí. Y claro, ¿por qué lo has querido colocar ahí en medio del arte contemporáneo, en medio de los intelectuales que rodean a Picasso? ¿Era ajustar cuentas con esos? Bueno, más que ajustar, me parecía interesante mover a un lobo como Falcó, a un cazador frío, a un tipo para quien la violencia no es un elemento intelectual ni retórico, sino que es un hecho práctico y cierto. En ese mundo de intelectuales donde todos son ideas, todos son discusiones de café, todos son teorías. La guerra de España es una cuestión de donde tienen que ver los derechos humanos, las democracias, eso que es un mundo bueno, está ahí, es un mundo absolutamente legítimo, es una discusión legítima. Para Falcó no, para Falcó es el de igual. Falcó es un tipo que él caza, mata, lucha, pelea, ejerce la violencia. Entonces, contrastar la figura de mi lobo sí, con ese mundo, digamos, educado, civilizado de cafés, de vida social, me parecía interesante. Mover a mi lobo entre los corderos, digamos, ¿no? Esa era mi idea. Pero corderos que hablaban de la guerra en primera persona. Dice, Francia está llena de presuntos exiliados que viven de subvenciones defendiendo a la República en los cafés.
Y dice en otro momento, y no imaginaba la de intelectuales que vienen a pavonearse lejos de España y de los tiros, señoritos y mangantes oportunistas odiándose y en busca de hacerse la puñeta. Ya vio lo de los anarquistas en Barcelona hace unos días. De no ser por los rusos y por los que de verdad dan la cara en los frentes de batalla con fusil, mono y alpargatas, el tinglado ya se les habría caído encima. Sí, eso es cierto. Pero no es una conclusión mía. Eso es, o sea, he leído, evidentemente, para esto hay que leer mucho, hay que prepararlo mucho. He leído todos los testimonios, memorias, de documentos de la época, y eso es una realidad. Mientras que aquí había gente que estaba luchando de verdad en los frentes, dando la cara y peleando y muriendo, pues estaba en la retaguardia, gente ajustando cuentas, matando en las checas y robando lo que podían, o en los cuartelillos de la Falange o de los carlistas, y también en Francia había gente que estaba allí pues viviendo, hablando de salvar a la República, pero desde lejos, ¿no? El mismo caso de Picasso como pintor es inmenso, es admirable, nadie discute la maestría de Picasso como artista, y siempre fue, por supuesto, siempre fue además partidario de la República y la apoyó desde lejos, jamás pisó España en la guerra, nunca vino a España cuando la guerra. Estuvo 3 años en París pintando su cuadro, pero en París, ¿no? Entonces, quiero decir, había mucha gente que estaba en París y no estaba en España. Y eso está bien decirlo, y hay que decirlo porque es así. No todo el mundo estaba en el frente rompiéndose la cara, ¿no? Ni en un bando ni en el otro. Y Falcó llega a preguntárselo, le dice, maestro, ¿por qué no va a España? Se lo llega a preguntar. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo qué le dice, sí. ¿Qué le dice Picasso? No me acuerdo. No, le dice que no era el momento. Claro, pues sí, no es el momento, sí, es verdad. Algo así, que no. Picasso no vino nunca, y él era director. Y lo hicieron director del Museo del Prado. Sí, no, nunca vino, nunca quiso. O sea, está muy bien, pero lo hizo desde lejos, y eso también es justo decirlo, porque no todos estaban lejos, hubo gente. Miguel Hernández estuvo en los frentes de batalla. Lo puedes comparar, Miguel. Entonces se mojó, vivió los piojos, el barro, la suciedad de las trincheras. Él estuvo allí. Picasso, bueno, lo hacía desde lejos, cada uno debe elegir. No tenía por qué venir, bueno, pero el hecho es que no vino, que lo hizo desde allí. Entonces es injusto ponerlos a los dos en el mismo plano. Claro, y otros que se fueron, además, porque, bueno, Picasso le pilla en Francia. Pero sí, porque Falcó llega a entrar en el taller donde está pintando y hay una conversación allí entre él. Él no sabe de arte, pero Picasso sí que le gusta lo que le cuenta. Sí, cuando le dice, la pregunta esta sobre el arte, le dice que es una mentira, que todo cuadro es una mentira, y estoy recogiendo de memoria. Hay un diálogo entre los dos bastante... Es un diálogo además que lo hice utilizando... Antes, evidentemente, leí todo lo que podía leerse sobre Picasso y el Guernica, evidentemente, ¿no? Y fui a esto, digamos, con el conocimiento de lo que estaba yo a decir. Entonces, todo el diálogo de Picasso es hecho con frases auténticas de Picasso. Picasso dijo todas esas cosas en algún momento de su vida. Entonces, hacer diálogos con esas frases de Picasso y oponerlas a las de Falcó era un ejercicio divertido. Sí, pero es donde habla de que todo hay que destruirlo para que luego se recomponga. Y dice, el cuadro siempre es una mentira o algo así. Sí, el cuadro es la suma de sus destrucciones. Sí. Pero luego Picasso dice hasta que llega la verdad del pintor, ¿no? Bueno, o sea que se llega incluso... Es decir, le cae bien. A Picasso le cae muy bien Falcó. Y le cae bien, y a Falcó, y Picasso fascina a Falcó. Falcó comprende que es un tipo especial, ¿no? Sí. O es que ha ido allí a reventarle el trabajo, entonces, claro, se infiltra en su mundo para poder reventarle el cuadro después. Porque la pregunta es el Picasso, es el Guernica que vemos en el Reina Sofía, el cuadro que pintó Picasso realmente o no lo es? Esa es la pregunta de la novela, ¿no? Y eso es lo que la novela intenta desvelar, ¿no? ¿Es el primer cuadro que pintó Picasso, el Guernica, de que está en el Reina Sofía? Bueno, no sé, pues para eso hay que leerse Sabotaje. Sí, pero hay alguna... Bueno, lean la novela. Te iba a preguntar si había alguna pista de que lo que tú haces aquí, ficción, pudiera llegar a imaginarse. Que se lea la novela y el lector que juzgue, da igual que juzgue según lo que lea. Bueno, porque al fin y al cabo es una novela, y recordemos una cosa, es una novela, es una ficción, es una imaginación. O sea, un novelista no tiene ninguna obligación, ni moral, ni nada. O sea, yo cuento una historia que me apetece, y el lector la lee o no la lee, ¿no? Pero exigirle a un novelista que una ideología... Un novelista puede incluso hablar de personajes cuya ideología no comparte. Un novelista es una ficción, y esa novela es una ficción, es un libro de historia, y como tal hay que considerarlo. Pero es verosímil cuando lo lee, y eso claro, es lo que tiene. Es verosímil cuando el lector lo lee... Porque para falsificar la historia antes me he tenido que estudiar muy bien la historia real. O sea, el rigor es inmenso, enorme. Claro, pero luego después está, dentro de ese marco del rigor histórico, está la imaginación del novelista que manipula la historia y, sobre todo, como en mi caso, se divierte muchísimo con ella. Y paseándolos por Francia, y los cafés donde van, es decir, todo el Sena, todo lo que ocurre allí.
Bueno, vayamos ahora a Falcó, que en un momento también se dice en la novela que él es eficaz porque no tiene afectos. Es cierto. Los afectos solo los guarda para las mujeres. Sí, sí, y para algunas lealtades retorcidas, que para el almirante también, para algunas... sus afectos, digamos, están reducidos a un territorio muy pequeño. Pero es cierto, cuando vives en lugares... Yo he vivido, esa vida la he vivido durante muchos años, 21 años, ¿no? Cuando vives en lugares complejos, en territorios hostiles, en lugares peligrosos, los afectos son peligrosos, ¿no? Porque el afecto te hace ser menos eficaz, te pone en peligro, te vuelve vulnerable. O sea, cuando yo estaba, no sé, en Beirut o en Sarajevo, veía arder aquello, veía los desastres, la gente muerta que corría el fuego, que yo decía, por suerte no tengo a nadie mío directo aquí, ¿no? Sentirte que estás solo, paradójicamente, en esos casos es muy bueno, ¿no? Porque te sientes, evidentemente, la tragedia siempre te afecta y la lamentas, ¿no? Pero no sientes esa vinculación personal, íntima, de sentimientos con lo que está ocurriendo, ¿no? Ese pequeño distanciamiento necesario para el agente, para el periodista, para aquel que está en la guerra o en la catástrofe de un modo profesional, no de un modo sentimental, el afecto te lo estropea. Entonces, por eso es bueno en momentos de grandes crisis no tener afecto. Yo siempre digo que es muy duro tener que correr con un niño en brazos cuando arde Troya, ¿no? Es muy difícil y muy duro, ¿no? Así que siempre estoy muy contento de no tener ningún niño en brazos cuando he visto arder Troya en mi vida. Y Falcó es su caso también. Falcó no tiene afecto porque sabe que el afecto en su trabajo es un factor de vulnerabilidad y es un factor de distorsión muy serio. Que eso lo han tenido muchos personajes. Me estoy acordando, a la vez que me estabas contando esto, me estaba acordando de Lobo, el marinero del asedio. Sí, normalmente mis héroes suelen ser ese tipo de personajes. Porque tú crees, y en el asedio creo que se dice, que el hombre libre es el hombre solo. Sí, sí. O sea, vamos a ver, cuando en la vida normal convencional que hacemos, la vida socialmente normal que hacemos en Occidente, en Europa, en España, en Sevilla, el hombre no debe, la mujer, el ser humano, quiero decir, no debe estar solo, es evidente. Los afectos son necesarios, ¿no? Pero cuando el mundo real golpea, cuando la vida te lleva al territorio peligroso, al territorio hostil, cuando el mundo se ensombrece y caen relámpagos y hay tiros y hay sangre y dolor y horror y violencia, entonces la compañía afectiva es perjudicial. Lo he vivido, no es una teoría intelectual. Yo he estado, como he dicho, entre esos territorios y me he sentido muy aliviado por estar solo allí. Por si moría la gente, que no fuera mi hija, ni mi madre, ni mi mujer, ni mis amigos, ni mis íntimos, ¿no? Entonces, ese pequeño distanciamiento que te da esa lucidez distanciada es utilísimo. Luego tienes que trabajar, porque claro, tú no puedes trabajar con sentimientos, no puedes ser un reportero en la guerra con sentimientos, ni puedes ser un espía, ni un soldado con sentimientos cuando estás en la guerra. Tienes que hacer aquello que la vida te obliga a hacer en ese momento. Y para eso los afectos, las conmociones sentimentales, los shocks íntimos o sentimentales es que te impiden trabajar. Te impiden trabajar. Y Falcó es un profesional. Y también la posibilidad de que no estés a la altura de las circunstancias. Digo, que estés con tu novia y quieras tú salir corriendo antes que tu novia. Es decir, todavía peor. O sea, que estés con tu novia y porque por salvar a tu novia no hagas tu trabajo o te pongas en peligro a ti mismo, ¿no? O a tu novio, a quien sea, ¿no? Sí, sí. O sea, muchas veces, por ejemplo, yo cuando iba a un lugar de guerra peligroso, preferí ir con gente con la que no tenía ningún tipo de amistad, porque si la mataban o había algún problema, podía largarme tranquilamente. Pero si era alguien con quien tenías una relación de amistad, de lealtad, tal, te tendrías que ocuparte de él, de cuidarlo, llevártelo, ir a buscarlo, y eso te ponía también en peligro, ¿comprendes? Es muy complejo, pero hay que haber estado allí para verlo con esa... Bueno, resumiendo, Falcó ve el mundo de esa manera porque Falcó vive en ese mundo. Entonces yo lo que intento en mis novelas siempre, en esta y en todas, es que el lector viaje conmigo a esos lugares, que vea el mundo no con los ojos de aquí, sino con los ojos de allí, que vea el mundo como lo ven mis personajes, ¿no? Que viva la vida de ellos, que vea el horror como ellos y que vea la aventura, la violencia como la ven ellos, ¿no? No soy un escritor intelectual, vamos. Bueno, pero es un escritor muy leído, muy documentado, muy vivido. Hay un fondo intelectual, pero mi planteamiento es... de los sentimientos. Bueno, en otro hay muchos secundarios, me estoy acordando ahora del trompetista, ¿no? Que parece un trasunto del pianista de Casablanca. Bueno, no. Yo he conocido ese trompetista. O sea, en esa novela hay personajes que he conocido en la vida real. María Onitsha la conocí, el trompetista Melvin Doyle lo conocí. Ten en cuenta que una cosa es que yo he vivido esa vida. Y es que, claro, a veces quizá olvidamos que hay gente que conoce ese mundo por el cine, por la televisión,
por lo que ha leído, pero yo pasé mucho tiempo en esos lugares. Yo he viajado a lugares como esos y he conocido al trompetista o al pianista de Casablanca, lo he conocido en Casablanca, y a Rick lo he conocido no es teoría, o sea, los he conocido de verdad. A los Falcós los he conocido. Falcó no nace de la literatura ni del cine, nace de mi experiencia personal, de mis recuerdos, de mis amigos, de mis conocimientos, de mí mismo incluso a veces en algunos momentos. Entonces, claro, no hay que buscar, en mi caso, no hay que buscar antecedentes, los hay evidentemente, soy lector y veo cine, pero no hay que buscar los antecedentes directos en el cine o en la literatura, hay que buscarlos en la vida real. En la vida. ¿Y crees que hay ahora, porque tú estás en la guerra civil, periodo de entreguerras, pero en la vida ahora que sabemos muchas cosas, salen noticias escabrosas de las cloacas del Estado, ¿existen personajes como Falcó? Siempre lo han existido y siempre lo existirán, ¿no? Y por supuesto mucho más sucios que Falcó. Falcó al fin y al cabo es un personaje duro, pero es un tipo muy limpio, es un tipo con el que se puede uno sentar a hablar y tomarse una copa, incluso sentir afecto por él o simpatía por él en algún momento determinado, pero en la vida real hay personajes que son absolutamente vomitivos, ¿no? Falcó no es sucio, Falcó es un personaje duro, cruel, violento, real, implacable para su trabajo, profesional en lo suyo, pero no es sucio. En la vida real hay personajes que hay Falcós muy sucios, mucho. O sea, pero yo no podía escribir sobre ellos. Yo necesito tener una cierta simpatía, necesito tener una cierta lazos, vínculos de afectividad con el personaje. Si no, no estoy... Vivir 2 años con un tipo o una mujer que te repugnan no es agradable. ¿Falcó no filtraría dossier o grabaciones al cabo de 10 años a la prensa, por ejemplo? No, Falcó mataría sin... Ajustaría. Mata, tortura, ningún problema. Pero ese tipo de guarrerías a largo plazo no son propias de él. No son de Falcó. Falcó es un canalla limpio. Sí. ¿Comprendes? Hay canallas limpios y canallas que no lo son. Falcó es un canalla limpio. Pues tú sabes, bueno, aquí hay otra parte, un fragmento también donde se dice... un diálogo, hablaba de los secundarios, con un espía de la Unión Soviética que sabe, en fin, lo que... Kovalenko. Está basado en el Orlov. Hubo un Orlov que era el hombre de Stalin en España, que después se desertó y se fue y escribió sus memorias, que las tengo, las leí, y Kovalenko está basado en Orlov. Kovalenko tiene una conversación paseando tranquila, una conversación tensa con Falcó, y le dice, casi al final de la novela, no desvelamos nada, dice: sus compatriotas son refractarios a demasiadas cosas. Ni el fascismo ni el comunismo calan de verdad en ellos. He visto allí más oportunistas que gente con ideas firmes. Solo el anarquismo encaja con su carácter y eso les hace imprevisibles y peligrosos. Incluso los más disciplinados ignoran la palabra disciplina. Es verdad. ¿Estos somos los españoles? Hombre, no sé si lo somos. Lo fuimos, en esa época lo éramos sin duda. Y ahora quizás lo seamos todavía. No de esa forma, evidentemente. El mundo ha cambiado, los españoles han cambiado para bien en muchas cosas, pero el español del año 37 era exactamente como lo describe Kovalenko Orlov en la novela. Bueno. Charo Gutiérrez. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido. Hola, gracias. De nuevo aquí. Bueno, pues vamos con nuestro cuestionario, que esta vez ha cambiado un poquito con respecto a otros invitados, porque las preguntas las han hecho nuestros compañeros. Así sí, que... porque siempre que vienes por aquí hay algún compañero que viene y te dice: oye, ¿por qué no le has preguntado? Claro. Y hemos hecho esta mañana, a ver, preguntas para Pérez Reverte. Te vamos a pasar lo que nos han dicho. ¿Vale? Y ahora ¿De que no me respuesta digas, breve? venga. De respuesta muy breve, Arturo. ¿Por qué parece que siempre está cabreado? Bueno, sabes que no es verdad, pero parece, porque lo que más me cabrea es la estupidez. Y últimamente la estupidez es muy frecuente. ¿Daría para una novela un personaje como Villarejo, este inspector Villarejo en la cárcel hoy? Para una novela mía no, es demasiado sucio. Pero mis novelas no son sucias. Si de usted dependiera, ¿dónde enterraría a Franco? Me da igual que a Franco lo hagan empanadillas de carne picada y lo vendan en las pastelerías. Franco dejó de ser, te lo dije hace tiempo ya, dejó de ser problema mío hace ya 40 años. ¿Un lugar donde haya sido feliz Arturo Pérez Reverte y con quién? Pues en mi velero, en el mar con mi velero. Los veleros son, como sabes, los barcos son como personas, tienen carácter y personalidad propia. Mi velero es como una persona y con él he sido feliz en el mar siempre. Entre ministro de Cultura y ministro de Defensa, ¿cuál de los dos cargos aceptaría? Yo he venido aquí a que me entrevisten, no a que me insulten. ¿Qué llevaría peor? ¿Quedarse sin trabajos, sin curro o volver de corresponsal de guerra? Volvería de corresponsal de guerra. Si tuviera 20 años volvería, solo que ahora tengo ya, dentro de un mes haré 67. La última vez que retó a alguien a duelo, esto no es un insulto, ¿eh? Pues en 1636, 1637 aproximadamente. Se conserva bien, ¿eh? Eso con los hombres, hombres buenos. ¿Qué son para usted las mujeres?
Igual que los hombres, solo que los hombres me gustan menos. ¿Ha sufrido algún shock postraumático, Arturo? Nunca. ¿Y qué pregunta espera que algún día le hagan y hasta ahora nunca le han hecho? ¿A quién mataría? Y la respuesta es, mataría a aquel que maltrata a un perro. Con mis propias manos, sin ningún remordimiento, como Falcón. Bueno, ha sido un placer. Entren en Sabotaje, de aquí para atrás, de aquí para adelante, como quieran, porque se pueden leer y disfrutar de la misma manera. Muchas gracias. Gracias por tu compañía. Gracias, Arturo. El pintor gaditano Hernán Cortés célebre, queremos decir, por sus retratos de personajes de la transición española, vuelve a Cádiz con una gran retrospectiva que presenta allí la Fundación Unicaja hasta finales de enero. 75 obras para saborear a un artista al que han llamado el pintor de la transición. O pintor de la corte española del siglo XXI, que también han dicho de Hernán Cortés, porque ya sea en dibujo o en óleo, han posado para él, ya ven, Felipe González, el editor Polanco, Alberti, Severo Ochoa, Francisco Ayala y otras celebridades del siglo como Dámaso Alonso, que fue el que le quitó a su padre la idea de obligar a su hijo a ser, como él, médico. Pues ¿no sabe usted que un buen pintor puede ganar más dinero que un médico mediocre?, le planteó Dámaso, al que vemos aquí posando elegante tocado con una mantita, y acertó. Artista de trazo blanco, Hernán Cortés se hizo pintor haciendo novillos de niño para dibujar la bóveda azul de la bahía de Cádiz. Allí debutó hace 40 años y allí ha vuelto ahora con retratos que ante todo son cuadros que, como dice el poeta José Ramón Ripoll, transmiten del modelo aquello que el espectador intuye de él, pero no ve. Planos amplios, luz cálida, retratos de encargo recibidos como un desafío para descubrir la psicología de su personaje. Esencia de Hernán Cortés en la Fundación Unicaja de Cádiz hasta finales de enero del año que viene. Tampoco deben perderse la exposición de los finalistas de la 14ª edición del Premio Club del Arte Paul Ricard, Paisaje Interior, lo que van a ver enseguida, del artista Antonio Barahona, ahí la tienen, ha sido la obra ganadora de esta edición a la que se han presentado 160 obras en total. Los dos accesis de estos galardones, inspirados en la figura del empresario y mecenas Paul Ricard, han sido para Pedro Cuadra y María Caleza. Barahona, el ganador, es un artista que sigue hablando de sensaciones y de color en sus piezas. Su obra y las del resto de los finalistas estarán expuestas hasta el 9 de noviembre en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Pues terminamos aquí. Ya saben que nos pueden ver en Televisión a la Carta, en YouTube y a través también de las redes sociales. Y a la 1:30 de la madrugada en Canal Sur Televisión. Y mañana estará con nosotros otro escritor, Isaac Rosa, que viene a hablarnos de su libro Feliz Final. Ya saben que a través de Twitter pueden hacernos llegar sus comentarios, lo que ustedes quieran, @Al Sur, Canal Sur. Hasta mañana.